Concepción mínima de la moral. Filosofía, filosofía CCH Sur, filosofía con Christopher, filosofía UNAM. Por Aparicio Morales Bianca Michel. Una introducción a la ética, la concepción mínima de la moral. Hay que hacernos una pregunta, para nosotros, ¿qué es la moral? Y quiero hacer un paréntesis porque tenemos dos conceptos, a la ética y a la moral. ¿Habrá una distinción entre ellas o serán conceptos iguales? Pues podemos entender que la ética lo consideran como algo individual, objetivo, y es la observancia de reglas individuales y hablamos de una autonomía, mientras la moral es algo social, subjetivo y es un conjunto de reglas que tiene un grupo social, heteronomía. Vamos a ver que la filosofía, por un lado, estudia la ética, que es la filosofía moral, y estudia la estética, que es la filosofía del arte. La que importa, que es la filosofía moral. La ética, vamos a ver que se divide en tres ramas, en la metaética, ética normativa y ética práctica o ética aplicada. La primera es una dimensión descriptiva y las otras dos son una dimensión normativa del deber, cómo debemos comportarnos. La metaética es la naturaleza misma de la moral. ¿Por qué nosotros podemos actuar bien o mal? ¿Por qué lo hacemos? Ejemplo, ¿por qué nosotros podemos manipular? Se hace preguntas como ¿existen verdades morales? Entonces tenemos un conocimiento moral y la moral es una ciencia. Para ello voy a abordar el ejemplo de dos casos que el profesor explicó para ver esta concepción mínima de la moral y los argumentos que se presentan tanto a favor como en contra. Tenemos ejemplos como la santidad humana, el razonamiento moral, el requisito de imparcialidad y la concepción mínima de la moral. En el primer caso, Tracy Latimer básicamente era una niña con parálisis cerebral. A los 12 años fue asesinada por su padre y ahí cabe destacar que pesaba menos 18 kilos y tenía una mentalidad de 3 meses, de un bebé de 3 meses. Se presentaron varios argumentos a favor y en contra. En contra era que la vida de Tracy era moralmente valiosa, era incorrecto que haya discriminado a los discapacitados y había una pendiente resbaladiza. Básicamente aquí presentamos de que aquí lo que llama la atención es de que fue incorrecto discriminar a discapacitados. Vamos a ver que no siempre es incorrecto discriminar. Es, por ejemplo, tenemos a un ciego y queremos contratarlo para que sea piloto aéreo. No tiene lógica, no tiene sentido. Al igual que Tracy Latimer, era una niña que no sentía, no tenía autonomía, no pensaba. Tenía la mentalidad de 3 meses, o sea, prácticamente estaba muerta. Por lo que básicamente no era matar a alguien. Ella, y además su padre se defendió con que ella sufría mutilación y cómo podíamos decir que era una niña feliz. Tenía unas operaciones de por medio y básicamente no podía comer, tenía que ser alimentada por un tubo. Esta historia se hizo muy controversial porque aquí es la foto después de haber cumplido una sentencia de 25 años y salió un libro llamado Story of Robert, Justice and Mercy Latimer y despertó un tema en discusión, la eutanasia en Canadá. El segundo caso que tenemos es de las dos gemelas siamesas, Jody y Mary. Prácticamente tenían dos padres católicos devotos, no querían se estaban negando a que se operaran y si no intervenían ellos, morirían ambas o podrían salvar a una. Ellas compartían 2 pulmones y un corazón para ambas, pero la que tenía estos órganos era Jody y Mary dependía de Jody. Por lo que los doctores, creyendo de que debían hacer algo, pues presentaron ante los tribunos su propuesta y pues fue aceptada por un principio de objeción de conciencia que tienen los doctores. Por ejemplo, tenemos por medio de la moral, si un doctor tiene que abortar, en su ética puede negarse. También vemos que se presentaron argumentos a favor y en contra. En contra de lo que presentaron los padres de las gemelas fue la santidad humana y por el otro tenemos los argumentos a favor de salvar a tantos como podamos y una ética normativa que abordaré más adelante, el utilitarismo. La santidad humana, ¿qué es? Es cuando una persona se considera moralmente buena. Hablamos de lo religioso. Los padres católicos presentaron 2 argumentos. Decían que si creemos que la naturaleza debe tomar su propio curso y si es la voluntad de Dios que ninguna de nuestras niñas sobreviva, así será. Sin embargo, no debíamos de considerarlo como siempre, no debíamos considerarlo como un argumento sólido. ¿Por qué?
porque no debíamos dejar que las religiones intervengan en este proceso. ¿Que no es claramente mejor salvar a una que mueran ambas? Pues sí, parecía algo, pero para ellos el solo hecho de acelerar la muerte de alguna de ellas era matar a una persona inocente, y eso iba en contra de la santidad humana. Por lo que se presentaron otros argumentos, como una ética normativa llamada utilitarismo. Esta habla de un curso de acción que tenga las mejores consecuencias y maximice el estado de bienestar. También es llamado como consecuencialismo. Esta fue propuesta por una filósofa llamada Elizabeth Anscombe en 1958. Y bueno, pues es una teoría ética que trata de diferenciar el bien del mal al enfocarse exclusivamente en los resultados de las acciones. Aquí es muy común usar el ejemplo de un tren. Tenemos dos posibilidades. Voy a presentar el ejemplo de dos doctores. Por ejemplo, tenemos a un médico solo para una clínica. Tiene consigo a 5 pacientes a los cuales debe atender. Cada uno de ellos necesita un trasplante de órganos. ¿A quién debería atender si uno de ellos requiere de la disposición del doctor de las 24 horas? Por un lado tenemos una vía del tren, y por el otro, ¿debería dejar morir a los demás y atender a ese paciente que mayor requiere atención, o qué decisión debemos tomar? Este es el ejemplo del tren. ¿En qué radica el valor de una persona? Debemos saber que en lo moral debemos de guiar nuestra conducta por razones. La clave de los hechos es la imparcialidad y la objetividad. También se presentó una objeción en la santidad humana, y que debemos de ver que no siempre es incorrecto matar a inocentes, como por ejemplo el caso de Tracy Latimer o el de las 2 siamesas. No generalizar, hay excepciones en argumentar nuestras razones, eso es muy importante. ¿Qué podemos aprender de todo esto acerca de la naturaleza moral? Pues vamos a guiarlo por el razonamiento moral. Estos ejemplos de los casos y basados en esta ética también normativa llamada utilitarismo, nos despiertan sentimientos intensos y que pueden ser impedimentos para descubrir esta verdad, y pues solamente estos sentimientos también pueden ser irracionales y no van a ser más que producto de un prejuicio, egoísmo, condicionamiento cultural. Debemos tratar también guiar nuestros sentimientos por argumentos favorables de opiniones encontradas. La moral siempre va a ser la razón, y vamos a ver un requisito de imparcialidad. Básicamente el requisito de imparcialidad se basa en que los intereses de todos son igualmente importantes, y desde lo moral no hay una persona privilegiada. Los juicios morales van a ser apoyados en buenas razones, y básicamente habla de la prohibición de arbitrariedad al tratarlas a las personas. Básicamente la concepción mínima de la moral es guiar nuestra conducta por buenas razones, hacer aquello para los que hay mejores razones, al tiempo de que también vamos a considerar todos los intereses de cada persona y cómo van a afectarnos estas opiniones. No debemos dejarnos llevarnos por los sentimientos, aunque sean muy fuertes e intensos, sino por las razones. Y estas son las referencias bibliográficas por si quieren consultar los casos más a fondo.